Dios le bendiga, amados hermanos. Quiero saludar a todo el pueblo de Dios en esta hora y quiero hablar de un tema muy importante que son los diezmos. La verdad es que es un tema que ha estado en estos días en las noticias inclusive y comentado por muchos. Y lamentablemente lo han comentado no por buenas situaciones que ha vivido la iglesia cristiana evangélica, sino que por todo lo contrario, y tristemente lo decimos, que los comentarios han sido pésimos hacia la iglesia cristiana. Comentarle que hubo en estos días una encuesta donde se revisaron las instituciones menos confiables. Y fíjese que la primera institución que nombraban que era la menos confiable, menos creíble, es Carabineros. Y triste y lamentablemente la segunda institución o organización menos creíble en el país son las instituciones religiosas. Eso fue lo que mostró la encuesta, por todo lo que ha vivido, ha pasado. Y quiero en esta hora hablar del diezmo, de dónde nació, si está vigente el diezmo hoy en día, si nos corresponde a nosotros, que no somos un pueblo de Israel, sino pertenecemos al pueblo gentil, si nos corresponde a nosotros dar el diezmo o no. ¿Cuáles son las causas por las cuales se debe dar el diezmo? ¿Para qué debe ser utilizado en caso que corresponda darlo? Vamos a leer algunos versículos de la palabra y nos vamos a interiorizar un poquito en el diezmo, en qué consistía el diezmo, para qué lo que era, quiénes fueron los primeros que diezmaron, si está dentro de la ley o no, si nosotros estamos bajo la ley o no. Entonces vamos a revisar eso en un par de minutos. Así que lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Primero, la primera persona que habló del diezmo es en el libro de Génesis 14, donde Abraham recibe la bendición de Dios y Dios le entrega a sus enemigos. Él va y rescata a sus familiares que lo tenían prisionero. Entonces él, en gratitud de esto, en gratitud con el Señor, hace lo siguiente, que está en Génesis 14, el versículo 20, y dice así: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le entrega los diezmos de todo lo que había obtenido él en esa guerra, en esa batalla, a Melquisedec. En forma de gratitud, Abraham entrega estos diezmos al Melquisedec. Pero no fue un diezmo impuesto, sino que fue un diezmo que nace del corazón de él, y él lo entrega a Melquisedec. También aquí en Génesis 28, también se habla del diezmo. Y esto es antes de la ley, ¿ya? Y dice así, en Génesis 28, el versículo 20 en adelante, dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en todo este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vemos cómo Jacob hace un pacto aquí y hace un voto. Más que un pacto, hace un voto. Él hace un compromiso, una promesa a Dios, y le dice que de todo lo que Dios le dé, si Dios lo guarda en paz, él, de todo lo que Dios le dé, él le va a dar el diezmo. El diezmo es el 10% de lo que uno tenga o de lo que uno gane. Entonces, de lo que Dios le dé, él el 10%, eso significa el diezmo, se lo va a dar a Dios. Entonces aquí también, esto no es un compromiso que le hacen obligado a él, sino que nace desde el corazón de Jacob, un compromiso que él hace con Dios. Si Dios lo guarda, le bendice, y de todo lo que Dios le dé, él le va a dar el 10%. Podemos ver que
En el primer libro de la Biblia, en Génesis, ya se habla del diezmo. Ahora, el diezmo más adelante es escrito en la Biblia como un mandato, como un mandamiento. Dios saca al pueblo de Israel, que lo tenían en esclavitud en Egipto. Dios lo saca con mano poderosa. Utiliza a Moisés para que sacara a su pueblo de esclavitud, para llevarlo a una tierra prometida, una tierra bendecida, donde iba a fluir leche y miel. Y Dios utiliza a Moisés para que saque a este pueblo que está en esclavitud y lo lleva a una tierra prometida, una tierra bendita, bendecida. Y allí, cuando iba Moisés con el pueblo, Dios le entrega ordenanza, estatuto, mandamiento, en el cual el pueblo debía ser ordenado. Y uno de estos mandamientos, estos mandatos, es el diezmo. Y leámoslo, que está en Levíticos 27:30. Y dice así: y el diezmo a la tierra, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Podemos ver como dice bien claro, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Dentro de los mandamientos está el diezmar. ¿Por qué? Dios sacó con mano poderosa y fuerte al pueblo de Israel que estaba cautivo y lo llevó hacia la tierra prometida. De ese pueblo estaba conformado por 12 tribus. Y cuando llegaron a esa tierra prometida, Dios les entregó tierra para que ellos pudieran vivir y ser bendecidos en esa tierra. Tierra donde iba a ser bendita, iba a fluir leche y miel. Pero no a todas las tribus les entregó tierra, solamente a 11. Y hubo una tribu que quedó sin heredad, sin tierra. ¿Por qué? Porque esa tribu, que es la tribu de Leví, a ellos les correspondió ocuparse del sacerdocio y ocuparse de la adoración, de la alabanza al Señor. Y ellos se dedicaron tiempo completo a servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, ¿de qué iban a vivir? ¿De qué se iban a alimentar? ¿De qué iban a comer? Y Dios entregó esta ordenanza a todas las tribus que tenían heredad tierra, que tenían ganado, fruto. Debían apartar el 10% para entregárselo a la tribu de Leví, para que ellos tuvieran sustento y para que no faltara el alimento en la casa del sacerdote, en las casas de los necesitados. Y lo dice bien claro en Deuteronomio 14. Vamos a Deuteronomio 14, ¿qué es lo que dice con respecto al diezmo, a lo que tenía que ser consagrado para el Señor? Y dice así: y no desampararás al levita que habitare en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hiciere. ¿Se da cuenta? Este diezmo tiene como finalidad poder sustentar al levita, número 1, a la viuda, al huérfano, a los necesitados, al extranjero que hubiera en la tierra de Israel. Bendito es el Señor.
Entonces Dios ordenó el diezmo como un mandato a su pueblo, al pueblo de Israel. Amén. ¿Qué pasó? Este pueblo fue bendecido, tuvo tierra, riqueza, Dios lo bendijo cuando ellos estaban cumpliendo con la ordenanza. Pero este pueblo, más tarde, ¿qué hace? Se olvida, pierde el temor a Dios y deja de dar los diezmos, deja de dar el fruto del campo y comienza a faltar el alimento en la casa de Dios. A los levitas les faltó el alimento para la viuda, para los huérfanos, para los necesitados. Y es por eso que en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías 3:10, Dios le dice lo siguiente al pueblo, a los israelitas. Esta palabra se la dijo Dios ¿a quién? A su pueblo escogido, al pueblo de Israel. Y le dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero antes, en el versículo 9 le dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dejaron ellos de dar el diezmo y le estaban robando al Señor. Se olvidaron de los necesitados, se olvidaron de la viuda, de los huérfanos. Santo es el Señor. Y Dios le dice bien claro: maldito soy, le dice, me habéis robado los diezmos. ¿Sabe qué? Dios no necesita su plata, ni tampoco necesitaba él la plata de los israelitas, porque mi Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que existe le pertenece a él. Pero si era necesario los diezmos del pueblo para que haya alimento en la casa del sacerdote, para que los levitas no sufrieran pasando necesidades. Bendito es el Señor. Entonces, este pueblo que se convirtió en un pueblo duro y sin temor a Dios dejó de dar los diezmos, dejó de entregar lo que le pertenecía a Dios por mandamiento. Dios se lo entregó a Moisés en el monte Sinaí, la ordenanza. Y dentro de esto estaba el diezmo, como una ordenanza y que está bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? El pueblo de Israel, todos los judíos. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Podemos ver como el Señor Jesucristo también le llamó la atención a los escribas y fariseos. Y lo podemos ver en el libro de Mateo 23, el versículo 23, y dice lo siguiente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y comienza diciéndole un ay. Y este ay es de juicio. Y le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Le está hablando al pueblo gentil? No. Le está llamando la atención a los escribas y fariseos. Los escribas, los doctores de la ley, que conocían toda la ley al revés y al derecho. No obstante, ellos se olvidaron de lo más importante inclusive que el diezmo, le dice el Señor, es la justicia, la misericordia y la fe. Santo es el Señor. ¿Acaso no es justo darle al necesitado, tenderle la mano a la viuda, a aquel que no tiene que comer, el pobre? ¿No es justo eso? Claro que sí, pues. Por eso, mi hermano, Dios le entregó como una ordenanza, como un mandato, el entregar el diezmo al pueblo
de Israel. Y esto estaba bajo la ley. ¿Y qué sucede hoy en día? ¿Estará vigente el diezmo hoy, en estos tiempos? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra en ningún lado en el Nuevo Testamento señala de que el diezmo ya no se tiene que dar. Ni tampoco en ningún lado menciona que el pueblo gentil, que somos nosotros, tenemos que dar el diezmo como ley, como lo hizo el pueblo. El diezmo existió desde antes de la ley, como un diezmo voluntario que lo dio Abraham y Jacob, como un diezmo que nació del corazón de ellos. Y fue un compromiso que ellos hicieron, principalmente Jacob hizo un compromiso con Dios. Si tú me bendices, yo te daré el 10%. Hace un voto con el Señor. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿nos corresponderá a nosotros dar el diezmo o no? ¿Qué opina usted? ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? La palabra en Lucas 17 dice que el obrero es digno de su salario. En 1 Corintios 9, del 13 al 14, dice que el que predica el Evangelio, viva del Evangelio. Por lo tanto, nosotros como Iglesia de Dios, tenemos que apoyar la obra. El diezmo está vigente hoy en día. Claro que sí, para nosotros. Pero no ese diezmo que está bajo la ley, como ese diezmo que está por mandamiento. Porque nosotros no somos judíos. Ese mandamiento que está ahí fue para el pueblo de Israel. Ahora, si usted se cree judío, tendría que circuncidarse, cumplir toda la ordenanza de la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros somos salvos por gracia, como lo dice en Efesios 2, el versículo 8 y 9, que somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. A nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde apoyar la obra de Dios con nuestras ofrendas y con los diezmos, pero como un diezmo no bajo mandamiento, sino un diezmo bajo la buena voluntad, un diezmo que nazca del corazón, en amor, en misericordia, en justicia, para bendecir la obra de Dios. Porque hay siervos de Dios, hay pastores que han dedicado su vida a trabajar en la obra del Señor, en el Evangelio. Y la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Es justo que los pastores que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor vivan, claro, de los diezmos, por supuesto. Claro que es justo. También hemos visto nosotros, y usted lo sabe, ha salido en las noticias, en los diarios, en el Facebook, en las redes sociales, en todo, como hay pastores que reciben grandes cantidades de dinero, que se han hecho ricos con los diezmos. El problema no está en que reciban grandes cantidades de dinero por los diezmos, si el diezmo está respaldado en la palabra como algo legítimo para que avance la obra. El problema está en la administración de esos diezmos. Porque hay pastores que han abusado de la iglesia, de la fe, de los creyentes. Así como los egipcios abusaron del pueblo de Dios, hay muchos pastores hoy en día que atemorizan a los cristianos y le dicen que usted le está robando porque no da el diezmo. Y esas son mentiras. Porque le dicen que usted se va a ir al infierno porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Claro que sí, ningún ladrón entrará al reino de los cielos, la palabra lo dice. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Usted no es un ladrón si no da el diezmo. Cuando usted da el diezmo, hay bendición de parte de Dios, claro que sí. Pero si usted no tiene la capacidad de darle el diezmo porque está viviendo problemas, dificultad, enfermedad, no es un ladrón. Porque ha tomado a lo mejor decisiones equivocadas financieramente. Si usted puede dar el 2% o el 8%, ¿está siendo un ladrón ante los ojos de Dios? No, pues, claro que no, pues, porque usted no está bajo la ley. Nos corresponde como cristianos, sí, pues, dar el diezmo para que la obra avance. Debemos de diezmar nosotros como iglesia. Ahora, el uso que se le está dando a esos diezmos
Los pastores que tienen iglesias grandes van a tener que dar cuenta ante Dios por todos esos dineros que han recibido y que lo han ocupado desordenadamente, que se han enriquecido, que tienen grandes cuentas bancarias con grandes sumas de dinero a costa de la fe de los cristianos, siendo que la palabra señala bien claro a estas personas que reciben grandes cantidades de dinero. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué dice aquí en 1 de Timoteo 6:8? Mire lo que dice en 1 de Timoteo 6, para que usted sepa lo que dice la palabra con respecto a los que tienen grandes cantidades de dinero. Vamos a 1 de Timoteo, desde el versículo 17 en adelante dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo que por venir, que echen mano de la vida eterna. Por lo tanto, los pastores que reciben grandes sumas de dinero tienen que hacer esto, hacer buena obra, ser dadivoso, generoso, y principalmente ¿con quiénes? Con los que necesitan, pues. Si está bien que vivan del diezmo, porque la palabra lo dice bien claro, que el obrero es digno de su salario, que el que predica el evangelio, que viva el evangelio, claro, pero que lo hagan de forma ordenada, pues. No que vivan como un rico, teniendo grandes mansiones en sus hogares, grandes vehículos lujosos, y que hayan hermanos que están sufriendo, que hayan viudas que no tienen que comer, que hayan hermanos enfermos que no tienen cómo comprarse los medicamentos, y ellos con la plata en las cuentas corrientes. ¿Estará bien? ¿Será eso justo? Claro que no, pues. Por eso, repito lo que dice aquí en Mateo 23, versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de ustedes, pastores, que reciben grandes cantidades de dinero y se han olvidado de lo más importante! ¿Qué dice? Se han olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Santo es el Señor. Nosotros como iglesia, como creyentes, debemos de diezmar, claro que sí. Pero ese diezmo que nace del corazón, de buena voluntad, de amor, de misericordia, ese diezmo que va a apoyar la obra. Hay pastores que van a lamentar tener congregaciones tan grandes el día de mañana, porque se les va a pedir cuenta, claro que sí, por todos los recursos que han recibido y que no lo han sabido administrar. Bendito es el Señor. La obra debe avanzar y usted y yo debemos apoyarla con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Me siento, la verdad, orgulloso de haber conocido y de conocer pastores que viven humildemente, que tienen pequeñas iglesias, pequeñas congregaciones y que se sacan la mugre trabajando en los trabajos seculares para poder sustentar la obra, porque con los diezmos, con la ofrenda que reciben, no son capaces de pagar los arriendos en las iglesias pequeñas que tienen, porque tienen hermandad pequeña. Pero sin duda, Dios le tiene una bendición muy grande a estos pastores que se han sacrificado por la obra del Señor. Amado hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga su hogar, que el Señor bendiga sus finanzas. Ordénese usted, no se encalille más de lo que corresponde, más de lo que gana. Tome decisiones financieras correctas. Apoye la obra de Dios en lo que nos corresponde a nosotros. Y para concluir,
¿El diezmo sí está vigente hoy en día? Claro que sí, para apoyar la obra de Dios, pero ese diezmo tiene que ser utilizado para bendecir a los que están a cargo de las obras, que dedican su tiempo completo a la obra, que vivan del diezmo. En segundo, el diezmo está para sustentar el templo. El diezmo está para bendecir a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Por algo la palabra habla que debemos ser ricos en justicia y en misericordia. Un gran abrazo, amados hermanos, que el Señor le bendiga.